La saga del infinito de Marvel terminó con Endgame, y casi todo lo que vino después fracasó en estar a la misma altura. ¿Por qué la saga del multiverso no está teniendo el éxito que espera Disney? Variety nos dio la respuesta hace unas semanas. En cualquier caso, no todo fue un desastre. La tercera parte de Spider-Man fue muy bien recibida por todos los espacios, y la segunda temporada de Loki también parece estar siendo un éxito. Entonces, ¿qué le pasó a Marvel desde el 2019 hasta acá? El pasado septiembre, un grupo de ejecutivos de Marvel, incluido claramente Kevin Feige, el presidente, tuvo su reunión anual de estudio, una especie de retiro espiritual para ejecutivos. Según Variety, la ocasión estuvo llena de angustia. Se están recuperando una serie de decepciones en la pantalla grande y chica, un escándalo legal que involucra a una de sus estrellas más grandes del momento, y hay muchas dudas sobre la visibilidad de la estrategia de Marvel para expandir su marca más allá de la pantalla grande, en dirección al streaming. La estrella en cuestión con problemas legales es Jonathan Majors, el actor que interpreta al nuevo villano de la saga, que está atravesando un juicio de alto perfil en Nueva York con cargos por violencia doméstica. Majors sostiene que él es la víctima, pero el daño a su reputación y la posibilidad de que pierda el caso están latentes en los ojos de todos. En este retiro, los ejecutivos de Marvel discutieron varios planes de contingencia, incluida la opción de intercambiar el villano de Majors, que se llama Kang el Conquistador, y suplantarlo por otro villano del cómic, el Doctor Doom. La complicación está acá en que Majors ya apareció en otras producciones. Ay, perdón. Volvió después de semanas y... ¿qué está diciendo? La complicación acá es que Majors ya apareció en varias de las otras producciones de Marvel, con un alto impacto. Primero en la temporada 1 de Loki, en la que se introdujo por primera vez a Kang y el multiverso. Y segundo como villano de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la tercera parte de Ant-Man y la segunda parte de Ant-Man and the Wasp. Nota de color: en esta Quantumania, por alguna razón, Marvel decidió enfrentar a Kang por primera vez contra Ant-Man, y Ant-Man le gana. O sea, arranca su gran villano de la saga derrotado contra el Hombre Hormiga. Además, se estrenó recientemente la nueva temporada de Loki, que reintroduce otra vez a Jonathan Majors como Kang en una de sus tantas variantes del multiverso, y ya lo establece como el gran villano de la próxima película de los Avengers, que justamente se titula The Kang Dynasty, la dinastía de Kang, que se estrenará en el 2026 hasta donde tenemos entendido. Un importante negociador dijo que Marvel está realmente en aprietos con todo este tema de Kang, y no tuvieron la oportunidad de reescribir la saga del multiverso por la huelga de guionistas. Recién ahora van a poder trabajar en la próxima película de los Avengers. Como si esto fuera poco, recientemente Marvel estrenó The Marvels, cuya review pueden ir a ver en mi canal si les interesa. The Marvels estuvo plagada de extensas regrabaciones o reshoots y terminó siendo una decepción en la taquilla en lo que puede ser el mayor bombazo de Marvel Studios hasta la fecha, fuera de los estrenos durante la pandemia. Y hablando de la pandemia, a ese año podemos remontarnos con el inicio de esta crisis de Marvel. En el año 2020, Disney empezó a trabajar en su plataforma de streaming Disney Plus. O Plus. Debido a la pandemia y debido a la nueva plataforma, Disney impulsó a sus distintos estudios, sea Lucasfilm, sea Marvel, sea Pixar, sea Disney Animation Studios, etc., a producir contenido para contentar a los accionistas de la empresa. Cuanto más contenido, mejor. Esto cambió la modalidad que tiene Kevin Feige para contar una historia global, porque ahora la audiencia no solamente tenía que ver 2 o 3 películas al año para entender de qué iba la cosa, sino que tenían que sumar 4 series de televisión. Esto además aumentó la oferta del cine de superhéroes. Nunca hubo tanta oferta para una demanda no tan alta. Al final del día resultó ser demasiado de algo bueno. Producir tanto contenido como si fuera la compañía de Ford a principios de 1900 puso a prueba toda la maquinaria de Marvel. Ver si eran capaces de desarrollar una trama entrelazada con tantos programas, plataformas, películas, etc., resultando en una narrativa que dejó confundidísimos a los fans. Un analista de Wall Street dijo: cuanto más haces, más difícil es mantener la calidad. Intentaron experimentar introduciendo nuevos personajes como Shang-Chi y Eternals con resultados mixtos. Con presupuestos tan grandes como estos, necesitas éxitos rotundos. Aprovecho este momento del video para
Y el perro también. El perro también aprovecha este momento. Sí. Está pidiendo que le den like. Eso es lo que quería decir. Like está diciendo, por favor. Y suscríbanse si les está gustando el video y les gusta el canal y quieren ayudarme a mejorarlo y a hacerlo más grande y genial. Me vendría bárbaro. Volviendo de Marvels, esta película une a la heroína interpretada por Brie Larson con dos aliadas nuevas. Mónica Rambeau, que en la review dije Rambeau, creo, pero es Rambeau. ¿Rambo? Rambo, sí, ese era el chiste de hecho. Mónica Rambeau, que apareció en WandaVision por primera vez, que es una serie del 2021, como para que la gente entienda algo. Y a la otra heroína que es Kamala Khan, que apareció justamente en su serie de Miss Marvel. Pero acá Variety dice que en lugar de construir de manera fluida sobre el éxito de Capitana Marvel, la película original del 2019, este movimiento nuevo de mezclar tantos personajes de distintos lugares resultó en una producción compleja y 4 semanas de regrabaciones para darle coherencia a la trama. Aparte, el éxito de la Capitán Marvel original se dio justo porque se estrenó entre Avengers 3 y Avengers 4, vale aclarar. Sumado a ese problema, la directora de The Marvels, Nia Da Costa, comenzó a trabajar en otra película propia de ella, mientras The Marvels estaba en postproducción. Una fuente familiar con todo este proyecto dijo: si estás dirigiendo una película de 250 millones de dólares, es un poco extraño que el director se vaya con unos meses por delante. No sabemos todavía qué tantos problemas tuvo la producción de esta película, pero sí sabemos que su estreno se atrasó por lo menos entre 2 y 5 veces, casi equiparándose con The Flash. Ese tiempo adicional que le fueron dando no ayudó en nada. De hecho, Marvel suele proyectar sus películas a empleados o familias de empleados para saber sus opiniones, pero esta vez decidieron cambiar las formas y fueron con la tradicional proyección de prueba a gente random en lo que fue una pantalla pública de Texas. La audiencia terminó dándole críticas bastante mediocres a la película, que evidentemente no se solucionaron porque el producto final también las tiene. Dicen que el verdadero superpoder de Kevin Feige, su genialidad, siempre estuvo en la postproducción y en poner sus manos en la película para asegurarse de que llegaran a buen puerto, para que terminen fuertemente a pesar de todos los problemas. Lamentablemente, este superpoder de Feige aparentemente no se puede multiplicar porque con tantos proyectos en producción el ejecutivo no puede estar en todos al mismo tiempo. Sumémosle que aumentar la cantidad de productos llevó a una guerra directa contra los estudios de efectos especiales, donde hay muchísima tensión. Y si vamos más allá, estos empleados de efectos especiales ahora mismo están trabajando para crear su primer sindicato. Los criticaron a mansalva por los efectos que se veían horribles y se ven horribles en muchas de estas películas y series, cuando en realidad ellos no tuvieron la culpa. Es imposible hacer este trabajo con tan poco tiempo. Y el poco tiempo afectó a Ant-Man 3 porque iba a estrenarse después que The Marvels, pero los retrasos de The Marvels llevaron a Ant-Man Quantumania a estrenarse antes. Eso aceleró su calendario de postproducción en 4 meses. Los equipos de efectos especiales tuvieron 4 meses menos para trabajar en la película y se nota muchísimo. Estos empleados están hartos de jornadas de trabajo de hasta 14 horas diarias, 7 días a la semana, donde no les pagan extra por trabajar ese tiempo extra y además si se niegan a trabajar los ponen en una lista negra. Este año 2023 dijeron que fue la gota que colmó el vaso. Si quieren saber más sobre la huelga de Hollywood, tengo este video que fue el primero del canal, que está buenísimo, aunque bueno, lo van a sentir un poco amateur, pero fue el primero. La alta dirección de Disney, incluyendo al recién regresado Bob Iger, aparentemente están furiosos con los problemas con los efectos especiales, y esto no solamente en Marvel, aplica también a Star Wars y a sus remakes live action, que si quieren saber cuál es mi opinión sobre los remakes live action, acá tengo el video. Y todos estos problemas en Marvel con los efectos especiales llevaron a la guillotina a Victoria Alonso, la número 3 de Marvel Studios, argentina, o sea, latinoamericana, y lesbiana, lo cual parecía que era la trifecta de superpoderes en Hollywood para que no te echen, y aún así la alargaron. Alonso supervisaba la producción física, la postproducción y todos los equipos de efectos especiales, pero Disney no dijo que la echó por todo esto, sino que usaron otra excusa. Victoria Alonso, de nuevo argentina, coprodujo la película Argentina 1985 del año pasado, película que fue nominada al Oscar, y en dicha ceremonia Victoria Alonso participó como productora ejecutiva de esa película y no de Black Panther 2, la de Marvel. Disney estaba indignado de que el control de calidad en Marvel se hubiera ido al tacho mientras esta mujer estaba produciendo una película independiente
para otro estudio, así que decidieron echarla por esa razón. Estos atascos en los efectos especiales se hicieron muy evidentes en series como She-Hulk, de la cual no tengo que explicar nada más, véanla, vean las imágenes y acá probablemente estén mirando un clip o lo que sea y van a entender por qué es horrible. Ahora bien, otras fuentes internas sugieren que Alonso en realidad fue un chivo expiatorio y señalan que los problemas de estos efectos especiales y los efectos en postproducción y etcétera tienen una raíz bastante más profunda. Que algo podrido está en Dinamarca y no es la parte final de la producción, sino la primera parte. Los guiones. Hay una importante falta de supervisión en todos los guiones de las producciones de Marvel. De hecho, uno de los grandes problemas que tuvo She-Hulk fue que no se iba a mostrar su origen o su primera transformación hasta el penúltimo capítulo, que bueno, ese es otro problema. Y los productores, cuando recién vieron esto filmado, decidieron que eso pasara en el primer capítulo, lo cual hizo que cambiaran todos los tiempos de las compañías de efectos especiales. Una persona involucrada en la producción dijo que los efectos se ven mal porque los guiones son malos de entrada. Y dijo que la culpa no era de Victoria Alonso entonces, sino que era la culpa de Kevin Feige directamente. E incluso más arriba que Kevin Feige. Dice que todos estos problemas se podrían haber solucionado en la preproducción de la película. Pero se apuran tanto en sacar el contenido para Disney Plus, los cines, 4 películas, 4 series y etcétera, que ninguno de los ejecutivos de Marvel tiene el tiempo de sentarse a analizar cada guión, a estudiarlo, a revisarlo, a hablar con los guionistas y corregirlo. Entonces volvemos al superpoder de Kevin de arreglar la película en postproducción, que era útil cuando estrenaban 1 o 2 películas por año, o cuando tuvo que solucionar The Avengers en el 2012, pero era la única película que Marvel estrenó ese año. Y todo esto lleva a que en realidad Marvel esté perdiendo muchísimo dinero. De hecho, con un solo episodio de She-Hulk se gastaron $25 millones, que es lo que costaba más o menos un episodio de Game of Thrones en su última temporada, sin tanto impacto en la cultura popular como tuvo aquella. También hay muchas señales de que la avalancha de productos está llevando a que la gente se desconecte del universo Marvel. La calidad está sufriendo y con eso la marca. Hasta el 2019, con Avengers Endgame, podías ponerle a cualquier película el logo de Marvel Studios e iba a ser un rotundo éxito, porque la gente sabía que lo que iban a ir a ver estaba mínimamente bueno o decente. Hubo cosas malas, pero aún así nada era terriblemente malo. Hoy ya no es el caso, porque muchos de los proyectos que salieron se sienten muy poco elaborados y muy crudos. A medida que van aumentando las críticas públicas, Feige empieza a darle hachazos a todos los proyectos, cancelando aquellos que no están funcionando. Un ejemplo de los proyectos futuros que está teniendo problemas es el de Blade, el reinicio de Blade, que va a estar interpretado por Mahershala Ali. Este proyecto ha pasado por lo menos 5 escritores y 2 directores, y una suspensión del rodaje 6 semanas antes de comenzar. Entre estos tantos guionistas, varones y mujeres, la historia en un momento parece que se convirtió en toda una narrativa liderada por un grupo de mujeres, donde Blade fue relegado al 4º papel principal dentro de su propia película. El actor estaba totalmente dispuesto a abandonar el proyecto con todos estos problemas del guión, pero Feige decidió volver a empezar y contrató un nuevo guionista para que escriba de cero toda la historia, que de hecho es el guionista de Logan, y con eso mantuvo el interés del actor. Ahora sí, la película se trasladó al 2025, el estreno se trasladó al 2025 y el presupuesto se redujo a menos de $100 millones, lo cual es una nueva estrategia de Marvel para no gastar tanto dinero cuando ya no saben si lo van a recuperar. Bob Iger, el nuevo CEO, bueno, el nuevo, ya fue el CEO de Disney por muchísimos años y ahora regresó, reconoció públicamente todas las desventajas de la sobrecarga de productos de Marvel. Y por eso también están trabajando en nuevas estrategias. Una de ellas es traer de regreso al elenco original de los Avengers, incluyendo a Robert Downey Jr. como Iron Man y a Scarlett Johansson como Black Widow. Ah, sí, cuidado, spoilers de Endgame. No, me voy. Todavía no había Endgame, dale. No voy a decir spoilers, no voy a decir spoilers. Pero el estudio aún no se ha comprometido con la idea y de todos modos traer a estos actores no sería nada barato. Ahora, ¿resolvería esa posible estrategia todo este problema que están teniendo con Jonathan Majors? Una fuente del estudio señala que, a pesar de todos los problemas legales que está teniendo el actor, Marvel igual está considerando bajarle el tono a la saga del multiverso, que va a ser antagonizada por el Kang de Majors. Y esto viene a cuenta de que las películas relacionadas a esta trama no le están yendo bien. Las películas y las series. Ant-Man 3, que introduce por primera vez a Kang como villano, fue un fracaso en la taquilla. Para lo que costó, fue un fracaso en la taquilla. Si quieren saber más sobre taquillas y demás, los invito a ver este otro video. Ahora este video me ayuda para... Estoy vendiendo... Estoy robando directamente. Bueno. Sí, el rendimiento de la taquilla de Quantumania. Y además, Loki, si bien está teniendo una buena recepción, no todo el mundo la está mirando, así que se van a perder datos. El Doctor Strange en el multiverso de la locura le fue bien en taquilla, sí, pero
pero la recepción crítica y de audiencia fue bastante mala y no introduce a Kang de todos modos. Y la única del multiverso que le fue muy bien fue Spider-Man No Way Home. Ahora, otra opción sería reemplazar a Majors en el papel. Y Marvel no tiene problemas en hacer eso, porque de todos modos ya reemplazó a Edward Norton como Hulk y a Terrence Howard como James Rhodey Rhodes. Y más que cambiar de actores, tampoco tienen tanto miedo de cambiar de dirección de un momento a otro. De hecho, la serie Armor Wars, que iba a estar protagonizada por Don Cheadle, iba a ser una serie y ahora va a ser una película. Aún así, hubo un punto brillante en el 2023 y de hecho de las fases 4 y 5 podríamos señalar solamente dos puntos brillantes: Spider-Man 3 y Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que se convirtió en el mayor éxito de Marvel del año y, considerando la taquilla y la audiencia, digamos, de los últimos años desde Spider-Man 3. Ahora bien, el hecho de que fuera dirigida por James Gunn, como en las dos anteriores, y que James Gunn ahora es el hombre que está atrás de DC Studios y que está revitalizando o va a revitalizar todo el universo DC, no le pasó desapercibido a nadie en Marvel. Esto quiere decir que el último cineasta que tuvo éxito en Marvel ahora se fue con la competencia. Una clave para salvar a Marvel podría estar en el arsenal de superhéroes que adquirió Disney cuando compró Fox. Y estamos hablando de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos. Recientemente se acaba de anunciar que podría estar coprotagonizada por Pedro Pascal como el nuevo Mr. Fantastic. Ya hablaremos de eso en un futuro video probablemente. De los X-Men, lo primero en salir, o lo único anunciado en salir en realidad, va a ser Deadpool 3, que va a sumar a Deadpool con Wolverine, interpretado nuevamente por Hugh Jackman, en lo que va a ser otra historia multiversal de Deadpool matando a todo el mundo o algo por el estilo. Los rumores van de acá y para allá. Así que en general Marvel está en crisis. Tuvimos bastantes películas malas: Black Widow, Eternals. No, Black Widow no. Muy mala. ¿Por qué? Otras que pasaron sin pena ni gloria como Shang-Chi o Black Panther 2. Y las que tuvieron éxito como Spider-Man 3. Pero ¿qué tan mal le podría haber ido a Spider-Man si realmente fue nostalgia la película? Quiero decir, si quisieran hacer una película de Batman en la que ponen a Michael Keaton, a Christian Bale, a Ben Affleck y a Robert Pattinson en la misma película, Nobody likes us. Nobody. y el guión es decente, también hubiera sido un terrible éxito. Pero la película de Spider-Man abrió las puertas a la saga del multiverso para el público general y eso nos lleva de vuelta a Loki, serie que se convirtió en el verdadero corazón de la narrativa de esta nueva saga. Hablemos brevemente de la nueva temporada, la temporada 2, porque en un video anterior, o al menos en los comentarios, puse que iba a dar una opinión. Va a ser una opinión breve. Voy a decir que esta temporada 2 de Loki empezó un poco lento, le costó entrar en el ritmo, en resolver algunos puntos que quedaron flojos de la temporada anterior. Temporada anterior que ya se había sentido estirada. De hecho, diría que tanto Loki temporada 1 como Loki temporada 2 tienen muchos tiempos muertos y que ambas podrían haber sido una película de 2 horas perfectamente. Ahora bien, Loki número 2 mejora a medida que van avanzando los capítulos. Ya a partir del capítulo 3, 4 la cosa se pone mucho más interesante. Y la nueva variante de Kang, que interpreta de vuelta Jonathan Majors, es una mejora con respecto a su versión de Quantumania. El arco del personaje de Loki cierra bastante bien, de hecho me gustó. Lo banco, lo apoyo. A pesar de que ya en la temporada 1 empezaba el personaje en el mismo lugar que en Avengers 1, pero que en un capítulo de esa temporada apuraron su crecimiento para que pasara de ese Avengers 1 a Thor Ragnarok, que es donde querían que esté. Básicamente se comieron todo un trabajo de personaje para agarrar a este otro Loki que está muerto y no a este que es un villano. En cualquier caso, el trabajo de personaje continúa y por fin al final de la temporada lo vemos con un vestuario más parecido al Loki de los cómics, más parecido al Loki incluso de la mitología si se quiere, y no tanto uniforme de detective como si fuera una historia policial, que lo es, pero bueno, no tiene nada que ver con Loki. Y el personaje se ganó su lugar al restablecer este nuevo multiverso en la forma del Yggdrasil, el árbol de los Asgardianos. La gente vio todo esto, va a estar al tanto cuando vean la película de Kang Dynasty, no sé, yo creo que no, pero Marvel se va a asegurar de que algo entiendan. Ahora, ¿es suficiente con estos pocos proyectos? ¿Cuántas de las otras películas y series de Marvel están construyendo alrededor de esta idea en común, del multiverso? Marvel bombardeó tanto la pantalla grande como la chica con productos mediocres, desenfocados y de muy poca calidad, no solamente dañando la marca en el proceso, sino también perdiendo a ese fan común que iba 2 o 3 veces al año a ver una película de Marvel y no tenía ningún problema en seguir toda la narrativa de forma clara. Sumemos a que todos sus actores estrellas ya se fueron y que ese abrazo de oso que le dio la compañía al progresismo tóxico
tóxico de Hollywood alienó aún más a una audiencia que solamente quería entretenimiento. No ayuda que toda la temática del multiverso se sienta vieja y repetida después de verla un par de veces, incluso cuando recién está empezando. Los peligros que presenta no se sienten reales o cercanos, porque ahora todo es una escala de universos infinitos. Y ya nada importa demasiado porque todas estas realidades paralelas permiten traer personajes y tramas de regreso como si no importara nada. Nada es definitivo, ni siquiera la muerte. Ahora bien, también se vienen personajes nuevos. Si me hubieran preguntado hace unos años qué pensaba de que vinieran los X-Men al universo Marvel, hubiera tenido dicha y anticipación. Hoy solo espero que no los hagan sufrir demasiado los personajes y tampoco nosotros, los fans de X-Men. Bastante mal ya los adaptó Fox en todas las películas del 2000 para acá, excepto capaz Deadpool y alguna que otra cosita ya hay acá, pero en general bastante mediocre. Al igual que Lucasfilm con Star Wars, es hora de que Marvel pise el freno y vuelva hacia atrás. Basta de serie de televisión y basta de llenar salas de cine con producciones innecesarias y deplorables. Y basta de querer satisfacer a una minoría vocal de Twitter. De otro modo, la venganza de los nerds se traducirá en salas vacías. Gracias a todos por haberme escuchado. Si les gustó este video, pueden ver el video de la semana pasada en el que hice la review de Los Juegos del Hambre y un título larguísimo que tiene esa precuela. Esa. Si no les gustó el video, igual aprecio que se hayan quedado hasta el final para escucharme. Los invito a dejar un comentario, a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Corte.